Si de algo puede presumir España es de su prolífico elenco de escritores. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Machado... Nombres que han perdurado durante siglos, tanto por sus obras como por la riqueza de su biografía. En algunos casos, incluso por el misterio en torno a su lugar de sepultura. Pero si hay un caso extraño, es el de Pedro Calderón de la Barca. Su caso supera todos los precedentes conocidos. Tras su muerte, se sucedieron 6 entierros, varios traslados de sus restos, una desaparición en plena guerra civil y una búsqueda que hoy continúa sin esclarecerse. Os contamos este misterio a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Ah, y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600, en el seno de una familia siempre bien posicionada socialmente. Su padre ejercía como secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, y su madre era descendiente de una noble familia flamenca. Su infancia estuvo marcada por una fuerte disciplina impuesta por el autoritario carácter de su padre. Pedro fue el tercero de 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Lejos de tener una infancia sencilla, la prematura muerte de su madre en 1610 y el posterior fallecimiento de su padre en 1615 dejaron a los hermanos bajo la tutela de familiares cercanos. Entre 1609 y 1614, Pedro estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid, demostrando una notable inclinación hacia las letras, la filosofía, la teología y las artes. Continuó sus estudios en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, centrándose en derecho canónico y civil. Todo parecía indicar que estaba destinado a la carrera eclesiástica, pero las circunstancias familiares y su vocación por las letras cambiarían aquellos planes. En 1620, en honor a la beatificación de San Isidro Labrador, organizó un certamen poético donde llamó la atención de la corte y escritores contemporáneos. Su primera comedia conocida fue Amor, Honor y Poder, estrenada en 1623 en el Real Alcázar de Madrid, con motivo de la visita a España del príncipe de Gales, Carlos Estuardo. Marcó el inicio de su prolífica carrera teatral y consagró con el tiempo su figura como uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro español. En 1635 estrenó la que está considerada como su obra maestra, La vida es sueño. Y al año siguiente, en 1636, el rey le concedió el hábito de caballero de la Orden de Santiago, que Calderón mismo había solicitado para validar su origen noble. La concesión fue posible por la dispensa del Papa Urbano VIII, ya que el padre de Calderón había ejercido el oficio manual de escribano, y esto contravenía las estipulaciones de la orden, a la que solo accedían nobles que nunca hubieran ejercido trabajos manuales. Además de dramaturgo, Calderón también participó activamente en la vida militar y política. De hecho, gozó de un gran favor real durante los reinados de Felipe IV y de Carlos II a partir de 1665, y fue nombrado capellán mayor de la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1666. Calderón de la Barca falleció el 25 de mayo de 1681 en Madrid, y aquí es donde empieza todo el lío con sus restos. Según su testamento, en un principio fue enterrado en la iglesia de San Salvador, situada en la calle Mayor. Pero ha habido varios traslados a lo largo de los siglos, por lo que ya no están allí. En 1840, y debido al deterioro del templo y los planes urbanísticos, sus restos fueron exhumados y trasladados al cementerio de San Nicolás. Pero unos años después, en 1869, con el objetivo de reunir los restos de figuras ilustres en un panteón nacional, se le trasladó a la Basílica de San Francisco el Grande. Pero el proyecto no culminó, y en 1874 los restos fueron devueltos al cementerio de San Nicolás. El siguiente capítulo en el viaje de sus restos ocurrió en 1902, cuando la Congregación de San Pedro Apóstol, de la que Calderón fue miembro y a la que nombró heredera universal en su testamento, solicitó su custodia. Obtenida la autorización pertinente, los restos se trasladaron a la nueva sede en la calle de San Bernardo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Aquel traslado, según las crónicas de la época, fue solemne y contó con asistencia de miembros de la nobleza, la política y la literatura. Ya en la iglesia, los restos se depositaron en una arqueta de caoba y cristal ubicada en una capilla lateral con una lápida con el nombre del escritor. El problema llegó con el estallido de la Guerra Civil Española. Crónicas de la época narran cómo los milicianos republicanos incendiaron el edificio y provocaron un fuego que duró 2 días. Este destruyó la mayor parte del templo, incluidos muy probablemente los restos de Calderón de la Barca. Pero sin confirmación alguna, de aquí en adelante el rastro de la urna es inexistente. En los últimos años se han realizado investigaciones para tratar de localizarlos. De hecho, en 2019,
un grupo de profesores, arqueólogos y especialistas en georradar de la Universidad CEU San Pablo exploraron el templo en busca de indicios que revelasen la ubicación de los restos. Una búsqueda que se basó en testimonios históricos, como el de un sacerdote que en su lecho de muerte en 1964 afirmó que los restos de Calderón continuaban ocultos en un nicho dentro de la iglesia. Pero los resultados fueron, de momento, negativos. No se ha encontrado nada. Sin embargo, durante el proceso se descubrió que algunos documentos detallaban cómo algunos fragmentos de sus huesos quedaron en su enterramiento original en la antigua iglesia de San Salvador. En teoría, dentro de una urna de cristal y junto con el acta de exhumación. Pese a todo, el paradero de los restos de Pedro Calderón de la Barca sigue siendo un misterio. Unos consideran que permanece bajo la actual calle Mayor, otros aseguran que se perdieron durante la Guerra Civil. El resultado, de momento, es una capa de misterio en la vida de uno de los más grandes dramaturgos del siglo de oro español. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.